¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Yo soy Meniel y en esta ocasión quiero explicar, quiero tratar de dar a entender. Obviamente, como todos sabemos, en base a la interpretación de la filosofía, de las enseñanzas que nos dejó Jesús, quiero plantear aquí un tema acerca de la justicia. Y podemos hablar aquí de la justicia de Jesús o también de ese Dios en el que muchos o la mayoría de las personas creen. Y esto también involucra a los santos. ¿Por qué? Porque creo que hemos malinterpretado muy mal la idea que se tiene con respecto a Jesús o respecto a Dios o respecto a los santos, donde se nos ha dicho y se nos ha metido en la cabeza, se nos ha inculcado el tema de que Jesús es justo, que Dios es justo, porque precisamente al hablar de que Jesús, como muchos lo quieren ver, de que es un Dios, o de que Dios como tal son seres que son todo amor y que son justos como tal, con esas palabras. Pero hay que entender y hay que poner todo esto muy claro. Y hay que entender, primero que nada, que un santo, Dios, Jesús, si realmente se cree que son justos de verdad, esa justicia tendríamos que entender que debe de ser impecable, completamente impecable. Entonces, en base a eso, tenemos que ya quitarnos de la cabeza la idea de seguir humanizando. ¿A qué me refiero? A que a través de los años, siempre el hombre termina por humanizar a las deidades en las que cree. Y aquí podemos hablar de los dioses aztecas, de los dioses nórdicos, de los dioses griegos, de Jesús, de Jehová, de cualquier dios que se les ocurra, póngale ustedes el nombre, y lo hemos humanizado erróneamente, creyendo y pensando que esos dioses o esos seres supremos van a actuar o van a comportarse igual que nosotros los humanos. Y ese es un gravísimo error. Nosotros los humanos tenemos defectos, tenemos virtudes, pero sobre todo tenemos defectos. Y creemos falsamente que esas deidades o esos seres superiores se van a comportar como nosotros, que van a actuar de la misma manera que actuamos nosotros. Y ese es el error. Ese es el gravísimo error que hemos cometido a través de miles de años. Y las consecuencias, obviamente, han sido que al creer y al pensar que esas deidades o esos seres supremos, al pensar que van a actuar como nosotros, porque ya los humanizamos, hemos caído en ese error
de creer que simplemente son deidades o son dioses por algo mágico, por algo fuera de nuestro entendimiento, que tienen poderes, puesto que se les dice que son todopoderosos, y que tienen la capacidad de hacer milagros, y que tienen la capacidad de actuar por nosotros, de actuar a nuestro favor, como lo haría otro humano. Y ese es el tema, ese es el error. Porque aquí ya tenemos comprobado que en el caso, por ejemplo, de los dioses griegos, los dioses nórdicos, los hemos humanizado. Aquí también podría caber los dioses aztecas, los dioses de Latinoamérica. Los hemos humanizado tanto que hemos concebido o hemos creído en algún punto de la historia que esos dioses son como nosotros, teniendo como principal ejemplo, podríamos hablar de Zeus. Y teníamos a Zeus como un dios todopoderoso, pero tenía, mejor dicho, lo humanizamos tanto que empezamos a verlo como alguien más de nosotros, como otro, casi como otro ser humano, pero la única diferencia es que él tiene poderes, tiene una divinidad. ¿Y qué pasa? Que pensamos que van a actuar como nosotros, al humanizarlos. Y se creó a Zeus como un dios que fácilmente podría ser mujeriego, copulador, infiel, como lo haríamos nosotros. En la historia de Zeus, Zeus tiene hijos con una diosa, con humanas, tiene hijos por todos lados. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros haríamos. Y un dios, ¿por qué tendría que comportarse de esa manera? Porque realmente quienes lo crearon a imagen y semejanza de nosotros. ¿Quién lo creó? Los humanos. El ser humano creó a Dios. Y el ser humano lo creó pensando que serían como nosotros. Porque realmente no concebimos otra manera. Ahí es donde está el detalle. A Zeus se le puede nombrar incontables acciones. Entre ellas, crueldades, infidelidades, deseos carnales, como tendríamos nosotros, los humanos. Y pensamos que los dioses tendrían que ser igual, solamente que con poderes divinos. Los dioses nórdicos, en el caso, por ejemplo, de los dioses mayas, se tenía pensado que un dios podría ser una serpiente, pero para darle divinidad habría que hacerla emplumada, cosa que es imposible. Una serpiente no puede tener plumas. Y ya desde el simple hecho de que le dimos un cuerpo físico, creyendo, pensando que debe de tener un cuerpo físico semejante a lo que nosotros conocemos, se le dio el cuerpo físico de una serpiente. Y que aparte puede volar. Entonces, ya tomando en cuenta que la mayoría de los dioses que el mismo ser humano ha imaginado, que ha inventado, no sale tan descabellado pensar que precisamente ese es el motivo por el cual los hemos humanizado. Les hemos dado las virtudes y los defectos de los humanos, que pueden ser crueles, que pueden ser infieles, que pueden ser
vanidosos, que pueden ser glotones, que pueden ser el defecto que usted guste, se lo puede poner. Hemos pensado que los dioses, al crearlos nosotros mismos, deben de ser como nosotros mismos. En el caso, ahorita específicamente, hablando de Jesús o de Jehová, pasó exactamente lo mismo. Y seguimos pensando, seguimos creyendo que deben de comportarse como el ser humano. Y aquí es donde viene el tema de la justicia, porque simplemente, si consideramos, simplemente desde el punto de considerar que un ente superior, como lo es Jesús o como lo es Jehová, tendrá que comportarse como nosotros nos comportamos. ¿A qué me refiero? A que si ya les estamos dando el título de dioses, desde ahí tenemos que empezar por entender que un dios no tendría por qué comportarse como los humanos. Y si ya se le ha dejado y se le ha dado muy específicamente la característica a esos dioses de que son todo amor y son completamente justos y su justicia realmente es inquebrantable y es completamente real, es imposible que ya desde ahí pensemos que Jehová o Jesús verían o actuarían o serían justos de la manera en que nosotros seríamos justos. Desde ahí ya estamos mal. Es imposible que ellos tomasen la justicia y la utilizaran de la manera en que nosotros los humanos la usaríamos. Y aquí es donde está el punto. Que lamentablemente las iglesias nos han metido en la cabeza la idea, y obviamente tiene su porqué, nos han metido la idea, las iglesias, de que a los dioses, Jehová, Buda, póngale usted el nombre que usted quiera al dios que usted guste, tendría que comportarse y tomar esa justicia y usarla como la usaríamos nosotros. Eso es lo que ha sucedido con la iglesia. Nos han metido la idea de que para que un Dios nos pueda ayudar, hay que rezarle, hay que pedirle. Y nada más alejado de la realidad. Porque lo que nosotros hacemos, lo que los humanos pensamos, es que si uno ayuda a otra persona, esa persona me va a ayudar. La única manera de ayudarle a un Dios, a Jehová, por ejemplo, la única manera que tenemos de ayudarle, por decirlo de alguna manera, sería rezándole. Tal vez sería pidiéndole. Esperando que nos regrese un favor, un milagro, una ayuda. Con Jesús pasa exactamente lo mismo. Se cree que Jesús vino a este mundo para que lo adoráramos, para que le pidiéramos, para que le rezáramos, y nada más alejado de la realidad. Jesús jamás vino a eso. Jesús únicamente vino a enseñarnos cómo debemos vivir. Vino a darnos las herramientas a través de su enseñanza. Nos vino a dar las herramientas para poder vivir correcta y adecuadamente, todos en sociedad. Esas herramientas fueron el amor. Nos mostró cómo debemos amarnos a nosotros mismos y cómo debemos amar a los demás. ¿Para qué? Para ser felices. Lo mismo pasa con todos los santos que hay que tomar en cuenta. A los santos los hemos santificado nosotros mismos.
los hemos canonizado. Y yo me pregunto, ¿por qué un humano tendría el poder de hacer y de lograr que una persona se vuelva santa y aparte que después de hacerla santa, ¿por qué el ser humano tendría el poder de darle poderes para que ya que los volvimos santos, ahora nos puedan empezar a cumplir milagros, peticiones, a través de rezos y a través de todo el tipo de acciones que se le hacen a los santos, como voltearlos de cabeza? ¿Qué es lo que nos hace pensar que la justicia la tomarían estos seres superiores y la usarían como nosotros las usaríamos, a cambio de un favor? Ese es el error que nos ha metido la iglesia. Ese es el error que hemos cometido por miles de años. ¿Y cuál es el tema? Que la verdad es que ni Jehová, ni Jesús, ni los santos van a mover un solo dedo para ayudar a nadie. Esa es la verdadera justicia. Y les voy a explicar por qué. Esto no es tan macabro como puede sonar. El tema es este. Un ente superior que tiene una conciencia más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender, obviamente conlleva una inteligencia más arriba y puede entender realmente cómo es que se debe de ejecutar una justicia implacable. Y una justicia implacable actúa igual para todos. No para unos, no para otros, de una manera sí, de otra manera no. Eso ya no es justicia. Actuar para los que rezan, pero para los que no rezan, actuar de otra manera. Justicia para unos, justicia para otros. No puede ser así. La justicia debe ser exactamente igual. ¿Y por qué pensamos que la justicia va a actuar a como nosotros lo pensamos o a como a nosotros nos conviene? Porque hemos humanizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente ninguno de esos entes superiores va a mover un solo dedo para ayudar a nadie, porque de eso nunca se ha tratado. Porque realmente ya nos dejaron las armas para que nosotros actuemos aquí, en la tierra. Y a nadie se le puede ayudar, porque ya tenemos las armas. Cada quien sabrá cómo las usa. Esas armas fueron el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y de esa manera poder conseguir ser felices. Entonces, nosotros somos los que decidimos, porque así, afortunadamente, tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos cómo usar ese amor. Si queremos usar el amor hacia nosotros mismos para usarlo como egocentrismo, eso es decisión de nosotros. Si queremos usar ese amor hacia los demás y en lugar de amar a los demás, amamos las cosas materiales, eso es decisión de cada uno. Entonces, no hay un Dios al que le puedas pedir y que pueda interceder por uno. Jamás. No hay manera. Eso no es justo. La pregunta sería, ¿por qué tendrían que actuar a favor de unos y no a favor de otros? O mejor dicho, ¿por qué deberían de actuar a favor de unos y en contra de otros? Porque un ente superior, que realmente es justo, no actuaría a favor de unos perjudicando a otros. No hay por qué.
Todos tenemos las mismas armas. El único asunto es cómo las ocupamos. Y voy a tratar de poner una analogía. Pero primero, ¿por qué no actuarían a favor de nadie? Porque precisamente hace 2000 años Jesús ya vino y nos enseñó cómo es que debemos actuar, cómo debemos vivir, de qué manera tenemos que comportarnos ante nosotros mismos y ante los demás. Vino y nos enseñó cómo tenemos que vivir la vida. Ya nos dio las armas. Depende de nosotros cómo usarlas. Entonces, vamos a hacer una analogía rápida, fácil y sencilla. Imaginemos que estamos en un salón de clases. Tenemos a todos los alumnos, que somos todos los humanos. ¿Sale? Ok. Ahora, hay un profesor. Póngale usted el nombre que quiera. Jesús, Jehová, el nombre que usted quiera. Este maestro ya nos enseñó a todos los alumnos de la escuela, nos enseñó lo que teníamos que saber para pasar un examen. El examen se llama vida. Y se tomó el tiempo para explicarnos muy a fondo. Este maestro se tomó el tiempo suficiente, la paciencia suficiente para enseñarnos muy a fondo cómo tenemos que pasar este examen. Este examen se llama vida. Entonces este maestro ya nos enseñó muy detalladamente cómo tenemos que pasar este examen llamado vida, cómo tenemos que vivir. Ya nos dio esas herramientas, nos dio ese conocimiento. Entonces, cada alumno tiene que buscar la manera de poder pasar ese examen. El conocimiento ya lo dio, ya nos los proporcionaron. De nosotros depende pasar ese examen. Y aquí es donde viene el tema. Que ningún ser superior va a interceder por nadie. Entonces, para pasar este examen, los alumnos van a poder rogarle, rezarle, pedirle al maestro: oiga, maestro, ayúdeme, páseme las respuestas para poder pasar el examen. Nosotros, humanizando a este ser superior, pensamos que él, si le rogamos, si le rezamos, nos va a pasar las respuestas. Pensamos que va a actuar así porque pensamos que así lo haríamos nosotros. Pero al ser justos, y su justicia es implacable, un maestro jamás le va a dar las respuestas del examen a un alumno. Eso sería injusto. Tendría que darle las respuestas a todos. Pero ¿qué creen? Esas respuestas ya se las dio a todos cuando estaba dando la clase. Entonces, si un alumno le ruega al maestro que le dé las clases, rezándole, pidiéndole, portándose bien o creyendo que se porta bien, en el mejor de los casos, obviamente, porque sabemos que hay muchos que no se portan nada bien. Tenemos delincuentes, tenemos asesinos, tenemos violadores, que aún así se atreven a rogarle, a rezarle y pedirle al ser superior, al que a ustedes se les ocurra, que los ayude. Y no lo van a ayudar, no porque sea mala persona. No lo van a ayudar porque las herramientas y el conocimiento ya lo dieron.
ya dieron las armas para poder vivir en esta vida. Entonces, un profesor que realmente es justo y que no actuaría como actuaríamos los humanos, no le daría las respuestas para el examen a ningún alumno, ni bueno ni malo. Un ser superior que ya le dio las respuestas a todos y se dedicó a enseñarnos, que fueron las enseñanzas de Jesús. Si ya nos enseñaron cómo vivir, sería injusto ayudarle a cualquiera. Entonces, de esta misma manera, es como se actúa allá arriba. Así es como actúa Jehová, Jesús, los santos mismos. Realmente no tendrían por qué ayudar a nadie, porque las armas ya las tienen, el conocimiento ya se tiene, ya nos lo dieron. Y es injusto ayudar a unos y no ayudar a otros. Y aquí surgiría también la duda. A uno los ayuda porque son buenos, porque rezan. Tal vez. Podría quedar la duda. Pero si un ser supremo, un ser superior, realmente es justo, no tendría por qué no ayudar. Si realmente ese ser supremo es amor, no tendría por qué no ayudar a los que no han sido buenos. Ayudaría a todos, parejos, y a todos nos iría bien, independientemente de cómo nos comportemos. A todos nos iría bien, porque eso sería justicia, a unos y a otros, por igual. Entonces, ni Jesús, ni Jehová, ni los santos pueden interceder por nadie. Cuando uno le pide cualquier cosa, un favor, una ayuda, un milagro, o cualquier tipo de favor a un ente superior, realmente no nos están ayudando ni nos van a ayudar. Sería injusto. Y eso sería pensar que esos entes superiores o esos seres superiores realmente no tienen las cualidades que nosotros le estamos brindando, que son justos, que son amorosos y obviamente que son imparciales. Ya les estamos quitando todos esos atributos al momento de pedirles que sean injustos al ayudar a unos y al ayudar a otros. Entonces, no. Precisamente de ahí donde viene el tema. Que Jesús dijo, no adoren imágenes, para que la iglesia no tenga el argumento para decir, rézale a este santo, rézale a esta imagen, o aunque sea en tu casa, rézale todo lo que tú quieras, y no te van a contestar, porque ya tienes las armas. Esas armas nos las enseñó Jesús hace 2000 años. Y si no las queremos usar, o tal vez no las sabemos usar, no se trata de pedir favores ni milagros. Se trata de buscar la manera de cómo aprender a usar esas armas, cómo usar el amor. De eso se trata. Esa es la verdadera justicia. No ayudar a nadie o ayudar a todos, parejo. Esa es la verdadera justicia. Y eso está muy por encima, porque así ya dejamos de deshumanizar a todos estos seres superiores. Los dejamos de ver como personas que van a actuar como si fuéramos nosotros, como si fueran personas. Y ellos tienen un entendimiento superior al que nosotros tenemos. Entonces, si ya hace 2000 años nos vinieron a enseñar cómo debemos vivir para pasar este examen llamado vida, ¿por qué seguimos pensando
que nos van a echar la mano, que nos van a ayudar. Y aquí hay que tener un tanto de delicadeza y sutileza en entender que cuando alguien pide algo, algún milagro, por ejemplo, y se llega a llevar a cabo, no es que nos hayan echado la mano, no es que nos hayan ayudado o nos hayan cumplido un milagro. Yo más bien se los dejaría para que lo piensen. Si realmente un milagro, cuando se llega a dar, que podría ser una coincidencia fácilmente, pero ¿qué pasa si mejor pensamos? Y voy a poner un caso bastante extremo, complicado. ¿Qué pasa cuando algún ser querido está en una cama de hospital y está luchando por su vida? Y realmente queremos demasiado a esa persona que nos vamos a rezar y le pedimos, pero fervientemente, a estos entes superiores que nos hagan el milagro de que esta persona salga viva de una operación, por ejemplo. ¿Qué pasaría si les digo que en el momento en el que se está pidiendo por esta persona, cuando el pedimento es honesto, es sincero, en ese momento, la persona que está pidiendo, y estoy casi completamente seguro, que lo que está haciendo es olvidarse de todo lo material. Está olvidándose de todos los sentimientos negativos. En ese preciso momento, se está olvidando de querer hacer dinero, se está olvidando de querer comprar cosas materiales, lujos, se está olvidando de querer tener placeres, se está olvidando de todos esos sentimientos negativos hacia cualquier persona. Cuando están pidiendo de manera honesta, sincera, solamente están enfocados en esta persona querida. En ese momento no piensan en absolutamente nada más. Y aquí es donde yo les preguntaría, si en ese momento que todo lo material y todo lo negativo sale de nuestra cabeza, nos estaríamos llenando 100% de amor. Y de amor hacia otra persona, no amor propio. En ese momento se están llenando de amor completo hacia otra persona, dejando de lado completamente, olvidándose de todo lo material. Lujos, placeres, propiedades, se están olvidando de todo, riquezas, todo. Dejaron de sentir corajes, miedos y frustraciones y odios hacia otras personas. Se están concentrando solamente en el amor hacia esta persona. En ese momento, están entrando en un estado de conciencia como se nos pidió, como se nos enseñó. El amor hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, en ese momento, está actuando. En ese momento, estamos poniendo en práctica todos esos conocimientos que nos vinieron a enseñar hace 2000 años. Entonces, se está llegando, al vaciarse de todo, se está llegando a un estado de conciencia como nos los pidieron. ¿Y por qué no pensarlo? En ese momento, una persona que solamente tiene en la cabeza puro amor hacia otra persona, ella es la que está
cumpliendo el milagro por sí misma hacia la otra persona. No entes superiores, no Jehová, no Jesús. Ellos no meten las manos. Esa persona que se está quitando de la cabeza todo lo material y que está entrando en un estado superior de conciencia, al tener puro amor, ella es la que está cumpliendo el milagro. Eso es lo que a mí me hace pensar. Precisamente que Jesús nos vino a enseñar que nosotros podemos ser como Él si realmente nos lo propusiéramos. Él nos vino a enseñar eso, que el amor es lo más importante. Él podía hacer milagros, tal vez derivado de eso, de que Él tenía ese estado de conciencia. A Él no le importaba nada más, ni las cosas materiales, y no tenía sentimientos negativos. Él estaba en ese estado de conciencia de manera permanente. Y eso le daba la posibilidad de crear esos milagros. Y cuando una persona se pone a rezar y a pedir de esta manera, de esta forma, y llega a este estado de conciencia, de tener puro amor en su corazón, y sacarse todo lo demás, todo lo material, del corazón y del alma, y solamente tiene puro amor, ella es la persona que puede crear el milagro que está pidiendo. Y creo que, lamentablemente, es donde viene la confusión. Y la gente piensa, la gente cree que quien realizó el milagro fue un ente superior, cuando no es así. Uno mismo realizó el milagro, pero estando en ese estado de conciencia, así como estaba Jesús. Por eso es que yo estoy convencido de que Jesús no vino aquí a que lo adoráramos y que le pidiéramos. Él vino a enseñarnos, como este profesor nos vino a enseñar las armas y las herramientas para pasar el examen de la vida. Y hay gente que llega a realizar esos milagros en esos puntos exactos, cuando realmente se llena de amor completo, dejando todo lo demás de fuera, y ese estado de conciencia es el que crea el milagro. Eso fue lo que nos enseñaron. Por eso es injusto que un ente superior, yo le llamaré Jesús, interceda por cualquiera de nosotros, solo con pedírselo. No es así. Entonces, pónganse solamente a analizar. Cuando un hecho parece milagro, pero quien lo pidió realmente abandonó todo para llenarse de amor, quien está cumpliendo el milagro es esa persona, no ningún Dios. Solo piénsenlo. Cuando no es así, cuando solo se pide por pedir y se sigue teniendo en la cabeza toda esa inmundicia de las cosas materiales, los lujos, los placeres, y solo se pide por pedir, realmente las cosas no suceden. No hay milagros. No pasa. Porque somos nosotros mismos los que no podemos crear ese milagro. Entonces, la justicia implacable de esos seres superiores impide directamente que actúen como actuaríamos nosotros los humanos, intercediendo. Y no, ya nos dieron el conocimiento para pasar este examen llamado vida. Y este examen todos tenemos que pasar por ahí. Entonces, dejemos de pedir milagros. Empecemos a realizarlos. Empecemos a llevarlos a cabo. ¿Y cómo? Llegando a ese estado de conciencia. Sacándonos todo lo material
y llenándonos de puro amor, empecemos a realizar esos milagros que tanto les pedimos a esos seres superiores, porque ellos no tienen por qué meter las manos por nosotros. Su justicia no lo permite. Ellos son justos al 100% y no pueden permitir quebrantar su propia justicia. Entonces, este tema, analícenlo, piénsenlo. Realmente no hay nadie que interceda por nosotros. No hay manera. Si así fuera, desvirtuaríamos a todos esos entes superiores. Porque a ellos lo que les importa es que el conocimiento que nos dejaron, nosotros como humanos los llevemos a la práctica. Ese es el propósito. Ese fue el fin. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Si no fuera así, la lógica te dice que no tendría por qué haber venido Jesús a este mundo a enseñarnos nada. Él directamente hubiera dicho con sus propias palabras: háganme imágenes, creen estatuas igualitas a mí y récenme, porque yo soy el único que voy a interceder por ustedes, pero solamente voy a interceder por los que me recen y sean buenos. ¿Por qué no lo dijo? Porque ese no es el propósito, porque esa no era la idea. Porque Él jamás va a interceder por nadie, y no lo van a hacer ni los santos, ni la Virgen María, ni lo va a hacer Jehová, no lo va a hacer nadie. Nosotros creamos nuestros propios milagros, y estoy hablando de milagros. Al vaciarnos de todo eso y llenarnos 100% de amor hacia otras personas, eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Analícenlo, piénsenlo y empecemos a actuar. Y como siempre, cualquier duda que tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios. Con mucho gusto les contestaré y buscaré la manera de difuminar todas esas dudas. Entonces piensen, analicen esto que les acabo de decir, porque esto que les estoy diciendo no son mis palabras, son la interpretación de la obra y enseñanzas de Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima. Y no sean alegres. Busquen ser felices. Hasta la próxima.